Bueno, perfecto. Bueno, la vez pasada creo que habíamos empezado a trabajar esto del goce fálico, ¿no? Sí, Claro. Entonces, sí, él, sí. viste, discute la lógica, la lógica de Bull, donde aparece esta cuestión básica de que, bueno, ¿no? Todo lo que existe es X y lo que no es X no existe, es el conjunto vacío, sería la lógica de Bull, ¿no? Ajá. Él va a plantear algo diferente, ¿no? Respecto de la función fálica, ¿no? Como que hay un tema donde, bueno, va a existir el goce fálico como universal y la función fálica como dominante, y no obstante, va a existir de alguna manera una objeción, como él los escribe en los matemas de la sexuación, de que no todo es fálico, pero hay que ver cómo situar eso, porque no es que, es como si uno dijera, no es que hay solamente falo o nada, ¿no? Hay goce fálico o ningún goce, ¿no? El goce fálico domina, pero no significa que lo sea todo, ¿no? Me parece que esto es interesante, ¿no? Que no es la lógica de Bull donde, bueno, si existe el falo, entonces todo lo que no es falo no existe, ¿no? No es así la lógica, Claro. ¿no? No. Entonces, él lo que va a plantear es, opuestamente, propongo dar al uno el valor de aquello, por lo cual, por mi discurso, consiste, en tanto que es ese valor lo que obstaculiza la relación sexual, o sea, el goce fálico. Él va a decir que el goce fálico es lo que impide que se pueda escribir como función armónica la relación sexual, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, ¿no? En la medida en que el goce fálico toma ese acento privilegiado, ¿m? Tal que se impone en todo lo que es nuestra experiencia analítica, allí alrededor, y porque solo es allí alrededor, alrededor del individuo mismo sexuado, que lo soporta, en la medida en que ese goce es privilegiado, se ordena toda la experiencia analítica y propongo que sea ella la que vincule la función del uno con la formalización lógica tal como la promueve Bull. En otros términos, que si hay significante, ¿m? Y significante no es signo, esto es muy importante, significante se distingue del signo en que a este podemos hacerlo circular en un mundo objetivado. ¿M? El signo es lo que va del emisor al receptor y lo que al receptor hace signo del emisor, ¿no? Es decir, ahí hay una cuestión unívoca. Ujú. El semáforo es signo, el semáforo rojo es signo de que hay que detenerse y no hay equivocidad en la interpretación del signo, ¿no? Tanto para quien emite como para quien recibe. Mientras tanto, es muy al contrario bajo la forma de lo que llama el mensaje, recibido en forma invertida, que se plantea el significante, porque justamente el emisor recibe su mensaje como viniendo del otro en forma invertida. Es decir, que siempre el mensaje que recibimos del otro nunca es para el sujeto objetivo, sino que lo escuchamos a la medida de nuestra conformación fantasmática y sintomática. Ujú. No es signo, es significante. Es decir, está abierto a enlazarse con nuestra propia cadena significante, Bien, ¿no? Esto es muy bien. importante. Esto sugiere que en la medida en que algo designado en Boole por una X, algo se precipita como significante, ¿m? Esto es en cierto modo, dice el hurtado, sustraído, tomado al goce fálico mismo, y en tanto que el significante lo sustituye, el mismo resulta ser obstáculo
para que jamás se escriba lo que llamo la relación sexual. Es decir, que el goce fálico, por supuesto, uno diría, bueno, queda representado por el significante fálico. Sí, no, porque el significante, digamos, el goce fálico pareciera, ¿no?, quedar abrochado al significante fálico, pero claramente el significante fálico es un significante muy particular, ¿no? Porque es como que en algún lugar se tendría un valor común, ¿no? Porque es un significante que alude a un goce, ¿m?, particular que se atribuye a determinado órgano. Esto es interesante, ¿no? Porque lo que Lacan está tratando de decirnos acá, ¿no?, es cómo el goce fálico le aparece, digamos, por ejemplo, a Juanito, asentado o proveniente de su cosita de hacer pipí, ¿no? Y él va a decir que, bueno, el equivalente femenino de la cosita de hacer pipí en el sentido de sede del goce fálico es el clítoris, ¿no? Como que hubiera, eso no es menor, una parte del cuerpo que es como que se volviera separable del cuerpo, claramente, que aparece como sede de una sensación gozante que se traduce como falo, Ujú. ¿no? Como ese goce que empuja a gozar con el cuerpo, incluso con el cuerpo propio, porque eso, él va a decir, es lo que diferencia el goce fálico, cómo funciona en los humanos, a cómo funciona en los animales, digamos, ¿no? Claro. En el sentido donde, bueno, finalmente los animales por ahí se masturban, pero no gozan, digamos, no pueden hablar de este goce. Este goce no lo lleva a ninguna parte, digamos, ¿no? Es decir, no hay en ese sentido una subjetivación, porque no son hablantes. En cambio, para el humano, todo este goce que tiene asiento en el cuerpo, ¿no?, en ese órgano, va a empujar al sujeto, ¿no?, al encuentro con el partener sexual, ¿no? Va a encontrar, digamos, la manera de satisfacerse en el cuerpo del otro, pero en realidad es un pasaje, porque yo me acuerdo, hay un psicoanalista muy conocido que ya se murió, que se llamaba Isidoro Burman, que él Ujú. decía que el ser humano había dejado de masturbarse y de alguna manera tenía relaciones o buscaba el otro sexo porque era educado, ¿no? En el sentido de que funcionaban las identificaciones, es decir, que claramente la condición sexuada, ¿no?, está, por supuesto, hay una cuestión biológica que es que en ese órgano el clítoris o el pene radican una serie de sensaciones que tienen que ver con cierto placer. Pero fíjate que eso se va perdiendo en la maraña del lenguaje y claramente va adquiriendo diferentes cuestiones, ¿no? Porque en algún lugar aparece como un goce como separable del cuerpo, como muy distinto, es decir, es algo que viene a sorprender al sujeto, porque, digamos, claramente el resto de las superficies del cuerpo, salvo cuando son inervadas conversivamente, no registran las mismas sensaciones. Después, bueno, aparecen los fenómenos conversivos y las zonas erógenas y se erogeniza todo el cuerpo. Pero lo primero que registra, por eso la camba mucho Juanito, el empuje de ese goce aparece en esta erección y en la cuestión masturbatoria. Y claramente este goce, digamos, empuja al sujeto a consumar un encuentro corporal con el otro sexo a partir de todo lo que es el mundo de las identificaciones, ¿no? A partir de lo que es, digamos, no es por goce puro, porque por goce puro uno se masturbaría.
Es decir, el Claro, que era lo que estaba pensando en relación a lo que decías de los animales, porque encuentro. por ahí, o sea, me parece que en el animal lo que no está es este pasaje por el otro, así Exacto, copule con otro. claro, porque solamente registran al otro por la vía del saber del instinto, cuando olfatean. Claro, ¿No? Entonces, si no se masturban, el claro. instinto lo lleva. A los humanos el instinto no nos lleva a ningún lado, porque está perdido. Entonces, toda esta compleja gama del encuentro de los cuerpos está regida por las identificaciones, ¿no? Y entonces, en el lado identificatorio, claramente, en lo que aparece en la mujer es un cuerpo que, por supuesto, aparece el clítoris como sede de este goce parecido, o de las características, es una zona eréctil como el pene, desde el punto de vista de la biología, pero claramente el goce femenino es un goce que se adscribe al goce fálico, porque la mujer es hablante, pero es cierto que claramente en la mujer aparece la cuestión de la conversión y la posibilidad de gozar de una manera no totalmente fálica, que podría prescindir del falo, que es lo que Lacan observa en las místicas, ¿no? Como que en las místicas aparece un goce místico que compromete al cuerpo, como orgiásticamente, que sin embargo no tiene una sede clitoridiana o vaginal, Ujú, que serían las maneras de acceder, ¿no? Entonces es muy interesante que para los humanos que somos hablantes, el goce fálico es dominante porque de algún modo organiza este tema de los que tienen y los que no lo tienen, aunque en realidad tampoco a la mujer le falta el goce fálico que provendría del clítoris, es decir, no pasa por ahí, sino por una necesidad de hacer diferencia, ¿no? Donde lo que erotiza es lo otro, lo diferente. Y eso tiene que ver con el lenguaje y con el tema de que, bueno, lo que orienta nuestro deseo siempre es algo que nos falta. Por eso nos empuja a aquello que no tenemos, que no somos o no tenemos, ujú, ¿no? Y entonces es muy interesante esa cuestión de que él va a decir, bueno, pero justamente en estas relaciones entre hombres y mujeres no podemos hablar de una relación de goces perfecta que pueda escribirse, porque hay claramente toda una cuestión de disimetría, ¿no es cierto? Porque la mujer, de alguna manera, tiene que aparecer semblanteando al falo en su cuerpo entero, es decir, siendo el falo que causa el goce, el deseo sexuado del macho. Y el macho tiene que semblantear la potencia fálica que haría falta para satisfacer ese apetito fálico supuesto de la mujer, ¿no? Que a veces, ujú. ¿no? No necesariamente es así porque se juegan otros goces. Ahí hay todo un malentendido, toda una disimetría que tiene que ver, bueno, hola Adrián, ¿qué tal? Que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Es decir, por eso esta cuestión del que va a decir acá, entonces, incluso él dice acá una cosa muy importante, este, quiero decir algo que supuestamente podría ser escrito X, R mayúscula y después Y, a saber que de ninguna manera puede escribirse de un modo matemático lo que corresponde a lo que se presenta como función con respecto a la función fálica misma. Quiero decir que en la medida en que lo que se escribe es existe X y existe no fide X, negación de la función fálica misma, y muy en contra de que no la haya, a saber que no existe X para denegar la función, para oponerse a ella. Y esto está muy mal escrito porque hoy no encontré el seminario de Rodríguez Ponte, estoy manejándome con el de psicolibro, que está bastante Ujú, mal escrito. Pero lo que de alguna manera hay que entender es lo siguiente.
Lacan escribe los matemas de la sexuación, ¿no? A punto de partida de justamente lo que ordena esos matemas es, ¿no? El goce fálico, la función fálica, ¿no? Entonces va a decir, hay un costado donde hay uno que dice que no a la castración y que funda el conjunto de todos aquellos que están regidos por la función fálica, que indica falo, castración. Es decir, que en realidad el falo indica claramente una pérdida, ¿no? Es decir, nos orienta, pero es algo que es un goce al cual, si bien estamos condenados porque supuestamente es dominante, nunca lo podemos terminar de capturar totalmente, ¿no? Siempre está la lógica falo-castración, pero estamos regidos por esa necesidad de búsqueda de ese goce, que se anuda a los ideales fálicos, por supuesto, ¿no? Al valor que adquiere el objeto. El objeto tiene que adquirir una condición fálica, un brillo fálico, para que erotice. Y del otro lado está, pero hay otro costado donde no todo goce está capturado en esta dimensión fálica. Hay goces que van más allá del falo, pero esto es muy importante lo que dice acá Lacan. No es que del costado femenino se dice, bueno, acá el falo no existe y nos da por hacer lo que nos canta. No es así. Él va a plantear esto como que no es que objeta la existencia del falo. El falo sigue existiendo, solo que adscribiéndose al valor del falo, ¿no? Y a condición de poder valerse de él, es posible experimentar otros goces que no sean puramente fálicos, pero sin poder prescindir de él, porque lo fálico ordena, como vamos a ver en la clase siguiente, la significación, el sema, el sentido. La clase que viene es fundamental porque justamente va a tomar el tema de la relación entre el goce y la significación fálica, ¿no? Entonces, es muy interesante esta cuestión, ¿no? De lo que hablo es de la distinción que debe hacerse del goce fálico en tanto que en el ser hablante él prevalece y que de allí se hurta toda la función de la significancia, que debe hacerse una distinción entre ese goce prevalente en la medida en que constituye obstáculo a lo que tiene que ver con la relación sexual. Porque claramente, Lacan lo va a decir mejor en el 20. Dice, se busca a la mujer como falo, pero en realidad se goza del cuerpo de la mujer, pero desde un goce de órgano, porque lo que realmente de lo que se goza es del goce de órgano. ¿Se entiende? Es decir, como que se busca el cuerpo de la mujer, se goza con ese cuerpo, pero el goce como tal, si uno lo sintetiza, tiene que ver, bueno, con el propio goce de la frotación, bueno, del pene en la vagina. Es decir, como que el goce sigue siendo como fálico, autoerótico. ¿No? Es decir, siempre aparece algo ahí, como que no se goza del cuerpo de la mujer, ¿no? Sino que en la medida, ¿no? Como dice Lacan, es que el cuerpo aparece como metáfora de mi goce. Aparece como el territorio necesario para poder gozar de este órgano, pero ya con el cuerpo del otro. Es una operación significante. A los machos de las especies animales esto no les ocurre, porque ellos gozan instintualmente, ¿no? Es decir, necesitan del celo de la hembra para poder penetrarla, si no, no pueden. ¿Se entiende la diferencia, no? Bueno, entonces, por eso este tema de que el falo hace de obstáculo, porque en el fondo siempre había un cuerpo que goza, entre comillas, de sí mismo, un falo
que solo goza de sí mismo, ¿no? Una zona fálica que solo goza fálicamente, ¿no? Aunque aparece, como dice Lacan, el goce de las místicas para mostrar que es posible la conversión, es decir, trasladar, por efecto de la metonimia del significante, ese goce a otra parte del cuerpo. Porque la conversión, ¿qué es? El traslado por la vía del significante a otra parte del goce, a otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es lo que termina de plantear en esta clase, y yo, bueno, hoy quería empezar justamente con la clase. Ven que voy salteando, porque quería situar esto para arrancar, ¿no? Con esta clase, que es muy simpática, ¿no? La clase 15, ¿no? Dice, debí realizar algunos esfuerzos para que esta sala no fuera hoy ocupada por gente dando examen, bueno, no sé yo. Bueno, entonces él va a plantear, ¿no? Esto me fuerza naturalmente a cambiar de dirección, lo que no ha de retenerme ya, que en suma, siempre hay que terminar cambiando de dirección. No sé muy bien cómo estoy metido aquí dentro, pues la universidad, si ella es lo que les explico, quizás sea la mujer, pero la mujer prehistórica, de la que ven que está hecha de repliegues, ¿no? Bueno, evidentemente ella me alberga en uno de esos pliegues. Fíjense que él hace la comparación entre la universidad y la mujer prehistórica que está llena de pliegues, ¿no? Bueno, entonces, por otra parte, pues, apuesto a lo que quieran que nunca se imaginarán dónde, en qué he perdido mi tiempo. Apuesto a lo que quieran. Estuve en Milán, ¿m? En un congreso de semiótica. Lacan se fue a Milán a un encuentro de semiótica. Es extraordinario y, por cierto, me dejó un poco patitieso. Ello en el sentido de que es muy difícil, y justamente en una perspectiva universitaria, abordar la semiótica. Pero en fin, incluso esta falta, que allí yo haya advertido, me expulsó, si puedo decir, sobre mí mismo, quiero decir que me hizo advertir que es muy difícil abordar la semiótica. Por supuesto que no protesté, porque me habían invitado, muy gentilmente, y no veo por qué yo habría perturbado ese congreso diciendo que el SEMA, en fin, el SEMA, ¿no? El objeto de la semiótica, el SEMA, ¿entienden, no? No puede abordarse así en crudo a partir de cierta idea del saber que no está muy bien situada en la universidad. Pero medité sobre eso y hay razones que quizá se deben juzgar, se deben justamente al hecho de que el saber de la mujer, ya que así es situado la universidad, el saber de la mujer tal vez no sea del todo lo mismo que el saber del que aquí nos ocupamos. Él va a establecer que claramente el discurso universitario está organizado, ¿se acuerdan que yo les conté la vez pasada? Alrededor del saber, y que el discurso analítico se organiza alrededor de la esterización, la división subjetiva y del objeto A. Es decir, que claramente, evidentemente, es muy complicado, ¿no? Eh, el saber, digamos, cuál es el objeto, digamos, del saber del psicoanálisis, es muy diferente del objeto del saber universitario, que tiene, digamos, bueno, una orientación semiótica o epistemológica diferente. El saber del que aquí nos ocupamos, va a decir Lacan, es el saber en el cual consiste el o lo inconsciente. ¿Mm? Es decir, nos interesa cómo el inconsciente nos sabe. No es que nosotros somos los dueños de ese saber, sino que Freud descubre que hay un saber
que nos domina y que nos sabe. En suma, nunca me dediqué a otra cosa que a ese saber llamado inconsciente. Si marqué el acento, por ejemplo, en el saber, en tanto que el discurso de la ciencia puede situarlo en lo real, lo que es singular, y cuya impas creo haber articulado aquí, en cierto modo, la impas de la que se asaltó a Newton en la medida, sí que no haciendo ninguna hipótesis en tanto que él articulaba la cosa científicamente, era muy incapaz de decir dónde se situaba este saber, gracias al cual el cielo se mueve en el orden conocido. Es decir, sobre el fundamento de la gravitación. Es decir, Newton no podía saber por qué, cuál era, digamos, la explicación científica por la cual los planetas gravitan, existe la ley de gravedad, que nos empuja hacia el centro de la Tierra, que está en relación, por supuesto, con lo que serían la rotación de los planetas alrededor del Sol, ¿no? Es decir, hay una relación. Pero bueno, no está claro quién comanda este principio donde, bueno, eh, somos empujados hacia abajo, hacia la Tierra, ¿no? Y bien, era muy incapaz, salvo por cierto, en que se le reprocha, era muy incapaz de decir dónde se situaba este saber, ¿no? Gracias al cual el cielo se mueve en el orden conocido. Si acentúa ese carácter en lo real de dicho saber, esto puede parecer estar al lado de la cuestión en el sentido de que el saber inconsciente es un saber con el que tenemos que vernoslas. Y en este sentido se lo puede llamar en lo real. Es decir, que esta es un poco la síntesis de todo este seminario, ¿no? Nosotros tenemos un saber que es inconsciente, que no podemos explicarnos cómo es que se armó. Así como Newton no puede decir, la ley de gravedad es voluntad de Dios, porque es un científico, porque Dios así lo quiere. Sin embargo, existe la ley de gravedad. Está en relación, bueno, con todo lo que es la constitución del universo de los planetas, digamos, ¿no? Y las fuerzas físicas gravitacionales. Pero en el momento en que Newton descubre que la manzana se cae, que hay fuerza de gravedad, que hay una atracción, claramente él tiene que vérsela con eso, sin ponerse a pensar, ¿y por qué la ley de gravedad? Porque es un poco lo que pasa con la pregunta del neurótico, ¿no? ¿Y por qué me pasa esto que me pasa? ¿Por qué yo me veo empujado a esto? Y la verdad es que uno, si se engancha en el querer saber el por qué él se armó este síntoma, por qué lo inconsciente funciona de esta manera en este sujeto, el análisis se vuelve interminable. Es decir, porque finalmente de una identificación vamos a la otra identificación y a la otra identificación. Lo que tenemos que entender es cómo advertimos un saber hacer con esto en lo real, es decir, en los actos que nos constituyen a diario como existentes y cómo podemos pasarla lo mejor posible con esto que nos sabe y nos habita. Es decir, tratar de reducir las condiciones de exceso de goce que nos impiden, ¿no?, conectar con nuestro plus de gozar, aquello que realmente nos vendría mejor que este exceso de goce que a veces porta el síntoma, ¿no? Es lo que trato de soportarles, dice él, de soportarles este año, de este soporte de una escritura que no es cómoda, ya que es la que me vieron manejar más o menos habitualmente en el pizarrón, bajo la forma del nudo
borromeano. Y en ello quisiera concluir este año, volviendo sobre ese saber y diciendo cómo se presenta. Cómo se presenta, yo no diría totalmente en lo real, sino en el camino que a lo real nos conduce, ¿no? Es decir, cómo vamos caminando como cuando hacemos la interpretación de un sueño, hasta el ombligo del sueño, hasta este núcleo inanalizable, que no puede ser traducible. Bueno, de eso se trata, ¿no? Porque justamente se trata, ¿no?, de no seguir buscando la razón de por qué nos pasa lo que nos pasa, sino de estar compelidos a un hacer y un saber hacer con esto que nos pasa. ¿Cómo hacemos con esto que nos pasa? Les doy un ejemplo de hoy de una sesión. Una paciente me cuenta de un síntoma determinado que tiene y dice, bueno, pero es que yo ya lo vi tantas veces, sin embargo, no puedo dejar de hacerlo. Entonces yo le dije que no se trataba de seguir aportándole otro saber acerca de esto, sino de quedar advertido de que se trata de poder hacer otra cosa. Se trata del campo del hacer, del acto, ¿no? De un hacer, ¿no?, de un encuentro con la posibilidad de una transformación en acto, ¿no? Es decir, poder hacer, poder realmente encontrar otra manera de hacer, ¿no? Asimismo, es preciso que vuelva a partir de lo que igualmente no fue presentificado en este intervalo. Es decir, que hay unas curiosas personas que continúan en cierta sociedad llamada internacional, que continúan operando como si todo cayera de su peso, a saber, que eso podría situarse en un mundo que estaría hecho de cuerpos a los que llaman vivientes, que están sumidos en un medio al que llaman mundo, y todo esto, en efecto, ¿por qué rechazarlo de un golpe, no? Sin embargo, lo que surge de una práctica basada en la existencia del inconsciente, ¿ven lo que dice? Nuestra práctica está basada en la existencia del inconsciente. Otro ejemplo que les quería dar. Ah, lo reactivo, sí, cómo no, espera. Perdón, ¿eh? Gracias. Ok, bárbaro. Para que reactive. ¿Sabés qué? Quería comentar algo en relación a esto de la palabra que usa, que es soporte. Esto de soportar Sí, y transformarlo en soporte, que me parece que ahí hay como un viraje de esto del padecimiento, de esta pregunta neurótica que atormenta, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto?, a tomar esto como soporte y a partir de ahí, ¿qué hacer, claro. no? Me parece Me genial parece tu muy aporte. linda la palabra usada, de Exacto. soporte. Del soportar a hacer soporte. Me parece extraordinario tu aporte, Sandrita. Gracias. Muy buena tu escucha, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que tenemos que hacer siempre con el análisis, ¿no? Poder hacer jugar esto que uno escucha, ¿no? Ese tema de cómo uno hace vacilar el sentido, del soportar al soporte. Porque en realidad, fíjense esta idea, ¿no? Cuando él dice la práctica basada en la existencia del inconsciente. Ayer un paciente me preguntaba, porque la mujer, que tiene un cuadro bastante complicado, está pasando por una crisis, se preguntaba
si el psicoanálisis, para su crisis actual, la iba a poder ayudar rápidamente o mejor ver un terapeuta cognitivo que se situara más en el aquí y ahora, porque dice, si yo tengo una crisis ahora y me van a llevar a hablar solo de la infancia, ¿cuánto voy a tardar, no? Era una pregunta, me parece absolutamente lógica y bien formulada desde lo que ella entendía, de que el psicoanálisis se ocupa del pasado y los cognitivos del presente. Pero resulta que no es así. ¿Por qué? Porque en realidad la existencia de lo inconsciente indica que la presencia de las fijaciones de goce no corresponde al pasado, sino que es actual. En lo actual de lo que uno dice, se hace presente, bajo un nuevo formato, contingentemente, aludiendo a distintos significantes, pero se hace presente algo que está fijado como un modo de goce, porque si no, sería una papa, si realmente no existiera lo inconsciente y uno pudiera trabajar, ¿no? Solamente con la voluntad, sería maravilloso, porque entonces uno podría indicar, bueno, ahora nos subimos al avión y mentalizamos tal cosa, pero el problema es que eso no va a funcionar porque aparece, en el momento en que aparece toda esa cuestión que está en el cerebro de la persona, por supuesto, funcionando, llega al avión, se sienta y se le despierta el ataque de pánico de todas maneras. Porque lo inconsciente, hay un saber que lo sabe sin que él tenga la menor idea de esto. Ni siquiera tiene las coordenadas de cómo fue que él le teme a volar, ¿no? Entonces, fíjense que es muy interesante, por eso digo, eh, eh, lo que surge de una práctica basada en la existencia del inconsciente debe asimismo permitirnos despegar de esa visión elemental que es, no diría la del yo, la del moi, aunque esté atestado de ella, pues he leído cosas directamente extraídas de cierto congreso efectuado en Madrid, donde, por ejemplo, se cae en la cuenta de que el mismo Freud dijo cosas tan enormes como las que voy a decirles, que el yo es otra cosa que el inconsciente. Evidentemente, no se ha señalado que sea otra cosa. Hay un momento en que Freud rehace toda su tópica, como se dice, está la famosa segunda tópica, que es una escritura simplemente, que no es otra cosa que algo en forma de huevo. Y que es en tanto más sorprendente que tenga esa forma de huevo, cuento lo que se sitúa allí, como el yo viene al lugar donde en un huevo estaría la yema. ¿Se acuerdan que él dice que el yo hunde sus raíces en el ello, ¿no? Bueno, ello resulta muy cierto, por cierto, muy curioso y acerca la función del yo a aquella donde en suma va a desarrollarse un cuerpo que sale del desarrollo de la biología y que nos permite situar en las primeras modulaciones la manera en que se forma. Es decir, que claramente no es que el yo es distinto del inconsciente. El yo es una parte, digamos, del ello que se ha transformado, eso lo dice Lacan en relación para adaptarse al mundo exterior. Es decir, el yo se va a constituir como sistema dentro de una subjetividad. En esa subjetividad, el yo está condenado, porque hunde sus raíces en el ello, a ser dividido por el síntoma, a quedar dividido en dos, por la represión. Es decir, hay cosas que sabe y cosas que ignora. ¿No? Esto es lo que nos explica Lacan con toda claridad. Lo otro es una lectura ridícula de Freud, ¿no? Pero el cuerpo, y en eso consiste la segunda tópica de Freud, ese cuerpo está situado por una relación con el ello, que es una idea extraordinariamente confusa, como Freud lo articula, como lugar de silencio, ¿no? El silencio pulsional, diríamos. Es lo principal que dice de él, pero el articularlo así no hace más que significar que lo que
lo que supuestamente es ello, es el inconsciente cuando se calla, como diciendo, bueno, cuando el inconsciente no puede enganchar ninguna palabrita, no puede anotarse ningún significante, es el mutismo pulsional, la gente que dice, no tengo la menor idea de por qué me pasa esto. Eso es puro ello. Es cuando el inconsciente se calla. Miren qué interesante que es esto, ¿no? Ese silencio del inconsciente es un callar, ¿no? Y no hay aquí poca cosa, es por cierto un esfuerzo. Un esfuerzo en el sentido algo regresivo con relación a su primer descubrimiento, en el sentido de marcar el lugar del inconsciente. Esto no dice, sin embargo, que es el inconsciente, en otras palabras, ¿para qué sirve? Aquí, él se calla, en el ello, el inconsciente se calla. Es el lugar del silencio. Queda fuera de duda que esto es complicar al cuerpo. El cuerpo, en tanto, en tal esquema, es el yo quien en esa escritura en forma de huevo resulta representado, ¿no? Es decir, que claramente el cuerpo, diríamos, sería el yo imaginario. El cuerpo siempre es la constitución del sujeto es la apropiación de la imagen especular, ¿no? El cuerpo no es son los órganos. El cuerpo siempre es la superficie, ¿no? Es la imagen, es la totalidad, es la piel, es el envoltorio, ¿no? Es el yo, es el huevo también, ¿no? Bueno, ahora él pregunta, ¿es el yo el cuerpo? Lo que toma difícil reducirlo, lo que torna difícil reducir el funcionamiento del cuerpo. Es justamente el hecho de considerarse que este esquema no se desarrolla sino del fundamento de ese saber en tanto que se calla y que toma en él lo que es menester llamar su alimento. ¿Mm? Lo repito, es difícil quedar enteramente satisfecho con esta segunda tópica, ¿no? Por eso él trabaja esta segunda tópica en el seminario de la lógica del fantasma y en el seminario del acto, ¿no? Porque lo que sucede, lo que encontramos en la práctica analítica, es algo que parece presentarse de una manera muy diferente. A saber, ese inconsciente con relación a lo que acoplaría también el yo al mundo, el cuerpo a lo que lo rodea, ¿m? Lo que les daría esa suerte de relación que uno se obstina en pretender natural, el inconsciente se presenta como esencialmente distinto, ¿m? De esa armonía. El inconsciente es lo que hace disarmónico la presencia del cuerpo en la escena o en la ficción con el otro. Fíjense que tanto en el yo como en el cuerpo aparecen los síntomas. Los síntomas siempre son de alguna manera corporales, aunque sean mentales, ¿no? El sujeto los refiere como estando adentro de su cabeza. Fíjense qué interesante, ¿no? La rumiación son las cosas que uno tiene adentro de la cabeza. Es decir, que el cuerpo es lo que viene a poner en cuestión lo disarmónico que indica el funcionamiento del inconsciente, ¿no? Me duele la panza, me desmayé, me equivoqué de llave, sin darme cuenta le pegué una trompada porque le di un coral, ¿entienden? Es decir, el acto sintomático, ¿no? Siempre hay algo que viene a mostrar un quiebre, ¿no? Si damos su sentido, lo largo de inmediato, ¿no? ¿Y por qué no hay que poner el acento? Si damos su sentido, el sentido efectivo, ¿m? Que tiene en la práctica la relación con el mundo, es por cierto algo de lo que no es posible no sentir de inmediato, que con relación a esta visión, en cierto modo simple de intercambio con el entorno, el inconsciente es parasitario. El inconsciente es lo que arma quilombo en la relación con el mundo y con nosotros, ¿no?
un parásito del que parece que cierta especie, entre otras, se adapta muy bien, pero ello solo en la medida en que ese afiche especie no experimente los efectos a lo que es preciso enunciar por lo que son patógenos, ¿no? Quiero decir que esta feliz relación, esta relación pretendidamente armónica entre lo que vive y aquello que lo rodea, que es lo que sería la relación armónica de los seres vivos con el medio ambiente, está perturbada por la insistencia de este saber, un saber sin duda heredado, no es casualidad que él esté allí, y el ser hablante, para llamarlo como yo lo llamo, el ser hablante lo habita, pero no sin toda clase de inconvenientes. ¿Se entiende? Miren qué lindo. Todo esto por eso se los leo, porque se entiende con mucha claridad, ¿no? Entonces, si es difícil no hacer de la vida la característica del cuerpo, ¿m? Porque esto es poco más o menos todo lo que podemos decir de él en su condición de cuerpo, ¿m? De todos modos, si él está allí, parece defenderse. Es decir, el cuerpo no es solamente los organismos y el cuerpo vivo de los órganos, el mamífero. Es el cuerpo afectado por el lenguaje que lo parasita, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo acá. ¿Contra qué se defiende el cuerpo? Contra ese algo con el que es difícil no identificarlo. Es decir, lo que resta de este cuerpo cuando yo ya no tiene la vida, ¿no? Tal es la causa de que en inglés se llama al cadáver corpse y en cambio cuando vive se llama body, es decir, el cuerpo del vivo se llama body y el del cadáver se llama corpse, es decir, hay dos palabras para ese cuerpo. El hecho de que sea el mismo parece satisfactorio materialmente, pero en un caso uno es el desecho, ¿no? Es interesantísimo esto, ¿no? ¿No? Bueno, bueno. Entonces, en realidad, más que hablar de un cuerpo vivo, propiamente hablando, mi marido diría, si uno es heideggeriano, que Lacan también lo es, hablaría de un cuerpo existente, ¿no? Un cuerpo animado por el deseo, por el amor y por el goce, ¿no? Bueno, bueno. Entonces, sigue adelante porque todo esto es una larga introducción para llegar al Congreso de Semiótica. Bueno, de ningún modo asimilo, pase un poquitito adelante, esta especie de clasificación descriptiva de la que se sirve la biología a lo concerniente al lenguaje, contrariamente a esta suerte de júbilo que parece haber impregnado al lingüista que se encuentra con el biólogo, le estrecha la mano y le dice, estamos en lo mismo. Creo que conceptos como, por ejemplo, el de estabilidad estructural, pueden, por así decir, dar otra forma de presencia al cuerpo. Porque finalmente lo esencial es no solamente cómo se las arregla la vida consigo misma para que se produzcan cosas capaces de ser vivientes, sino que además el cuerpo tiene una forma, una organización y una morfogénesis, lo cual es otra manera también de ver las cosas, a saber que un cuerpo se reproduce, ¿no? Por eso él va a introducir acá la función de la sexuación, ¿no? Como parte del carácter biológico es que somos sexuados porque nos reproducimos sexualmente, ¿no? De todos modos, no es similar la manera como en el interior eso se comunica, si puede decirse, ¿no? Bueno, noción de comunicación en la que se resume la idea de los primeros mensajes. Bueno, gracias a los cuales se organiza vía la sustancia química, que es otra cosa, ¿no? Porque el tema de lo que él plantea acá, que es lo que acá mi marido siempre insiste, es que, bueno, la existencia humana supone dar un salto sobre lo biológico. Por eso, la biología y la lingüística no pueden ser parientes. Porque el lenguaje introduce un salto respecto del funcionamiento biológico de los humanos. Aquí entonces,
nos es preciso dar el salto y advertir que en una experiencia privilegiada se dan signos, que hay un orden que debe distinguirse no de lo real, sino en lo real, y que él se originaliza por ser solidario de algo que pese a nosotros, si puedo decir, es excluido de este acceso de la vida, del que no nos damos cuenta que la vida lo implica imaginariamente, si puede decirse, ¿no? Es decir, hay una cuestión donde uno podría pensar que lo más propio de que el humano, la vida humana, es diferente de la vida de los animales, de las plantas y de las cosas, es porque el ser humano habla y el ser humano sabe que goza. Porque él en un momento hace la joda, ¿no? Creo que en el 17, él dice, pero digo, yo me pregunto, ¿los lirios del campo gozan? Y los lirios no me pueden contestar. Es decir, si gozan, como no hablan, no nos pueden contar cómo gozan. En cambio, lo propio, ¿no es cierto?, del ser humano, que el ser humano, acá dice, hay signos, ¿m?, que demuestran que él goza. Uno de los primeros libros de Miller se llama Los signos del goce. Creo que está en relación a esta clase de Lacan, ¿no? Él de alguna manera evidencia signos de que gozan, ¿no? Entonces él dice, Doné no había recibido el sentido que más tarde recibió de los epicúreos. El hedoné de que se trata es lo que pone el cuerpo en una corriente que es de goce. El cuerpo se vuelve en sede del goce. No hay goce sino del cuerpo. No puede hacerlo sino porque él mismo está en una posición privilegiada, pero como no sabe como no sabe qué pienso, así el goce, porque es de la clase de los amos, en fin, sucede que va igualmente a ello, ¿no? Solo tiene es decir, están los epicúreos y los édones, ¿no? Es decir, los que gozan y los que se abstienen del goce, ¿no? Este goce está evidentemente mucho más ligado de lo que se cree a la lógica de la vida. Pero lo que descubrimos es que el ser humano es un ser privilegiado, ¿no? Es un ser privilegiado. Esa vida, si puedo decir, se varía o incluso se avería, ¿m?, se avería al punto de diversificarse. ¿En qué? Y bien, de eso se trata. Precisamente se trata de los semas, a saber, de ese algo que se encarna en la langue. Fíjense que él acaba de introducir la diferencia entre el lenguaje y la langue. ¿Qué es la langue? La langue es lo que cada sujeto dice con sus propios significantes, construyendo su propia lengua. Es decir, está el lenguaje, que es el sistema donde está, pero él habla desde su lalangue, desde su modo de hablar, que son sus fijaciones de goce, que son sus puntos, sus goces, sus plus de gozar, sus significantes a los que está alienado, ¿no?, que están abiertos a una cantidad de derivas, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, que los semas, esos semas, se encarnan, los sentidos se encargan en la langue, ¿no? Pues es preciso resolverse a pensar que la langue es solidaria de la realidad de los sentimientos que ella significa. Es decir, que la langue es la manera que tenemos, emocional, diríamos, de gozar con lo que decimos, ¿no? Es decir, que uno
con su la langue, no solamente dice, sino que cuando dice goza, se captura un goce, ¿no? Entonces dice, es solidaria de los sentimientos que ella significa. ¿Sí? Si hay algo que nos lo hace tocar verdaderamente, es justamente el psicoanálisis. ¿Qué impedimento, como dije en una época en mi seminario sobre la angustia, qué impedimento, turbación, amor, turbación tal como lo he precisado, y de embarazo, son palabras que tienen sentido, solo lo tienen vehiculizadas sobre las huellas que abre la Lange. Es decir, que cuando hablamos, transmitimos, ¿no?, todas estas emociones, ¿no?, que tienen que ver con los fenómenos más verdaderos, porque la angustia es el afecto que no engaña, la angustia y todas sus formas y sus derivados. La inhibición, el síntoma y la angustia están articulados, están anudados, lo vamos a ver en el seminario que viene. Y cuando hablamos de turbación, cuando hablamos de embarazo y hablamos de impedimento, estamos hablando de emociones, ¿no?, que se articulan, ¿no es cierto?, en la labia, ¿no? Es decir, que hablamos con el corazón, digamos, hablamos con el cuerpo, con los sentimientos, ¿no? Es un hablar con las emociones que anidan en el cuerpo. Por supuesto, podemos proyectar así estos sentimientos sobre animales. Obviamente, pero nuestros animales son humanizados por nosotros, no es que ellos son humanos, ¿no? Es decir, los animales se abren al campo de los semas y nosotros decimos que no se entienden porque nosotros proyectamos en ellos nuestros propios senos, ¿no? Entonces, al menos quisiera hacerle sentir lo que implica la experiencia analítica, ¿no? Es que cuando se trata de esta semiótica, de lo que constituye sentido y de lo que comporta sentimiento, ¿sí?, y bien, de lo que esta experiencia demuestra, es que es de la Lange, ¿sí?, es de la Lange. Tal como lo escribo, procede de lo que no vacilaré en llamar la animación. Y por qué no, saben bien que no los fastidio, con el alma, ¿no? Porque uno diría, cuando digo la Lange, digo la famosa resolución de la dicotomía cuerpo-alma. Bueno, eso Lacan lo resuelve con la Lange, ¿no? Con la Lange. Se trata de la animación en el sentido de un revolver, de un cosquilleo, de un rascado, de un furor, para decirlo todo, la animación del goce del cuerpo. Cuando hablo se animan los goces del cuerpo. En la Lange. Y esta animación no es nuestra experiencia, no proviene de cualquier parte. Si el cuerpo en su motricidad está animado en el sentido que acabo de decirles, a saber, el de la animación que da un parásito, la animación que quizá doy yo a la universidad, por ejemplo, bien, eso proviene de un goce privilegiado, distinto del goce del cuerpo, por cierto, que hablar de él produce más bien perplejidad, porque decirlo así es risible, y no por nada, es risible porque hace reír, ¿no? Pero esto es muy precisamente lo que situamos en el goce fálico. El goce fálico es aquel que aportan, en suma, los semas, ¿no? Es decir, que finalmente, ¿no?, el goce del cuerpo y los semas que quedan vehiculizados, ¿no?, en la Lange, de alguna manera están motorizados por el goce fálico. El goce fálico
es predominante, ¿no? Es el que aporta en cada uno de estos temas, va a haber un poco de goce fálico y también goces que no sean, pero va a haber un poco, ¿no? Puesto que hoy, ajetreado como estuve en el Congreso de Semiótica, me permite pronunciar la palabra sema, no es que con ella me quede, ustedes comprenden, pues no busco complicarles la vida, no busco complicarles la vida, y sobre todo no busco hacerlos semiólogos. Dios sabe a dónde podría llevarlos tal cosa. Los llevará además al lugar en que estén, es decir, no los sacará de la universidad. Solo que de esto se trata. El SEMA no es complicado, es lo que constituye sentido. Todo lo que constituye sentido en la Lange muestra estar vinculado a la existencia de esa lengua, a saber, a lo que está fuera de asunto de la vida, digamos, orgánica del cuerpo, ¿no? Los voces son la parte erótica, gozante del cuerpo. Pues el cuerpo, bueno, es la sede de la piel, de todas las células y de todos los tejidos que correspondan, ¿no? Estamos dentro de ese orden, pero cuando hablamos de la Lange, de la experiencia del inconsciente y del SEMA, hablamos de cómo se anuda el goce con el sentido, ¿no? Entonces, si hay algo que intenté desarrollar este año entre ustedes, es que en la medida en que dicho goce fálico, dicho goce semiótico, se sobreagrega al cuerpo, hay un problema. Les propuse resolver tal problema, resolverlo simplemente con la comprobación de que esa semiosis resbaladiza cosquillea al cuerpo en la medida en que no hay relación sexual, ¿no? Esto es un poco, es diciendo, todo lo que es sentido siempre tiene que ver con la significación fálica y todo lo que se pesca como goce tiende a llevarnos al goce fálico. Pero ahí está el problema, que claramente existe el goce fálico, pero en el encuentro con el otro, el goce fálico hace de obstáculo, porque es lo que impide que haya una relación, porque en el fondo los dos se relacionan con ese tercero que es el falo, que está ahí como tercero en cuestión, ¿no? Esta es la paradoja. En otras palabras, en ese conjunto confuso, que solo el sema una vez que se lo ha despertado un poco a la existencia, es decir, que se lo ha dicho, hablo de semas cuando se lo habla, como tal, es por allí que en la medida en que el cuerpo hablante, habita estos semas, que encuentra el medio de suplir el hecho de que nada aparte de eso lo conduciría hacia lo que hemos visto forzados a hacer surgir con el término otro, que habita la lengua y que está hecho para representar justamente lo que sigue, que no hay con el compañero otra relación que aquello que constituye sentido en la lengua. No hay relación sexual. Lo que hay es el amor. Y el amor se vehiculiza a través de la articulación de las lalangue. ¿Entienden lo que está diciendo? Cada uno se articula al otro con su lalangue, por supuesto que poniendo en juego el cuerpo. Pero no hay lo que sería una relación sexual, sino una relación lenguajera. No hay relación natural. Sexual en el sentido de cómo se da en el macho y la hembra de biológicos donde no hay lenguaje, ¿no? No es que si fuera natural se la podría escribir, sino que justamente no se la puede escribir porque no hay nada natural en la relación sexual de este ser que es menos ser hablante que el ser hablado. Es interesante esto, ¿no? También es cierto que el ser humano, más que ser hablante, es ser hablado, está más hablado. Después se vuelve hablante, pero primero es hablado, ¿no? Esto también es interesante, ¿no? Que imaginariamente, por tal causa, ese goce del que ven que al presentarlo como fálico lo he calificado de manera equivalente como semiótico, ¿no? Como evidentemente me parece en todo grotesco imaginar a ese feto en el órgano masculino, al menos así es imaginado en el hecho que revela la experiencia analítica.
signo también ciertamente de que en ese órgano masculino hay algo que constituye una experiencia de goce que está aparte de los otros. No solo está aparte de los otros, sino que los otros goces, lo que el goce, que es el que es bien fácil de imaginar, saber, que un cuerpo está hecho para que se tenga el placer de levantar un brazo y después el otro, y después hacer gimnasia y saltar y correr y tirar y hacer todo lo que se quiera. Bien, resulta al menos curioso que sea alrededor de este órgano que nazca, en fin, un goce privilegiado, porque la experiencia analítica nos muestra que alrededor de esa forma grotesca se pone a pivotear esa suerte de suplencia que he calificado como lo que en el enunciado de Freud está marcado por el privilegio, si puede decirse, el sentido sexual, sin que verdaderamente se haya percatado que el sentido no es sexual, sino porque el sentido sustituye a lo sexual que falta. Fíjense, esto es extraordinario, ¿no? Que en realidad el sentido no es que los sentidos sean sexuales, sino que el sentido viene a poner sentido y orden en algo que no tiene ningún sentido y ningún orden, porque la sexualidad humana es del orden de la perversidad polimorfa, porque ha perdido el saber del instinto. El instinto ordena la conducta de los machos masculinos en el sentido de la penetración y de las hembras en el sentido del celo. Está todo ordenado, está todo tiene un sentido por el saber del instinto. En los humanos, todos los goces son perversos, polimorfos, parciales, se goza con cualquier cosa. Hay un goce privilegiado que se descubre, que está asentado en este pene, pero no se sabe bien cómo ordenarlo y qué hacer con él. Los sentidos vienen a ordenar esto, ¿no? Vienen a decir, bueno, este pene va a representar la potencia sexual y los que tienen, los que simulan ser potentes son hombres y los que no tienen esta potencia sexual pero son los falos que causan el deseo serían las mujeres que hacen de objeto, ¿no? ¿no? Y entonces se ordena en un discurso todo esto que está absolutamente desordenado, ¿no? Como que la sexualidad es fundamentalmente perverso. Entonces, el sentido, por eso el goce fálico está anudado a la significación fálica, porque el falo es el organizador que organiza, ¿no es cierto?, el nombre del padre, la transmisión de la ley, el así no, está anudado, ¿no? El falo al nombre del padre, necesariamente porque el nombre del padre viene a ordenar algo que está desordenado, ¿no? En el lenguaje. Viene a poner sentido donde no lo hay, ¿no? Yo acá pararía porque esto es re complejo, por ahí lo volvemos y la vez que viene, porque nos va a quedar que una sola clase, queda una cantidad de cosas enormes, pero me gustó, yo quería estas dos, por eso tomaba estas dos clases para terminar, porque me parecía genial, porque abrocha todo, no solo el seminario, sino que abrocha una cantidad de cuestiones muy importante esta clase por eso no la quería dejar de dar, ¿no? Para después, por ahí el año que viene, yo pensaba organizar en este espacio, si es que se puede, porque no sé cómo, ahora parece ser, me indicaron que me tenía que, para que me paguen, tengo que meterme en un sistema y yo no estoy más matriculada. Yo estoy jubilada y facturo o doy los recibos con mi matrícula nacional, porque yo trabajo con mi matrícula nacional, no con la provincial. Obviamente, todos, viste, los que estamos jubilados trabajamos con el consultorio de capital, con las matrículas de capital. Así que bueno, no sé si continuará, pero lo que yo tenía ganas de hacer era hacer justamente un taller más justamente, ¿no? De articulación, digamos, de estas cuestiones con la clínica, ¿no? Como más un taller clínico, donde ubicar ese tema de la LAM, ese tema, ¿no? Del nudo, ¿no? De cómo bajar más a la clínica, pero me parece que esto es muy interesante, ¿no? Yo tengo ahora en análisis a una mujer
que tiene dos hijas, una de las cuales, bueno, hace un par de años decidió, hace pocos, 3 o 4 años decidió que quería ser varón, ¿no? Entonces se cambió el nombre y ahora, entonces ya se hormonizó, pero claramente, bueno, tiene ahora que pasar por una mastectomía, ¿no? Entonces, bueno, mi paciente es una persona con una cuestión muy impulsiva, entonces estaba con la idea de que tenía que hacerlo ya, porque se le iba a acabar pronto la cobertura de la obra social, ¿no? Entonces yo le decía que, bueno, que por ahí se le acababa la cobertura de la obra social, pero no, la ley no había desaparecido todavía. Es decir, hay una ley por la cual en los hospitales públicos se practican este tipo de intervenciones. No en todos los servicios, me imagino, pero en cumplimiento de la ley, hay lugares donde estas cuestiones se llevan a cabo. Como que evidentemente en ella está el tema del apuro, ¿no? Este, ¿no? De esta resolución de cómo el desorden del cuerpo, ¿no? Cómo, fíjense, en ese sentido, los pechos aparecen como también como un falo del cuerpo, porque los pechos son un falo del cuerpo femenino. No es necesario prescindir de este objeto fálico que son los pechos para poder sostener este lugar, ¿no? Y el tema, digamos, de la ansiedad por resolverlo ya, ¿no? En el punto, ¿no? De incluso, bueno, eh, esta cuestión de no soportar, ¿no? De no soportar esta cuestión tan loca y desordenada que habita en el humano, ¿no? Como alguien, ¿no? Este punto de rechazo en el cuerpo tan radical, ¿no? Sobre todo en el cuerpo, porque además en el cuerpo de una mujer, la pretensión de volverse hombre supone una cuestión muy renegatoria, muy complicada, de tener que bancarse la renegación del pene, ¿no? De que, bueno, porque ella dice que no se va a operar ni se va a poner nada, simplemente va a sacarse, pero claramente ahí hay algo que en la condición masculina ella tiene que suplir, ¿no? Y que por eso también en estas nuevas situaciones hay cosas muy extravagantes que nos muestran de este desorden que nos habita. Claramente la mamá de este muchacho, varón, mujer trans, no sé cómo llamarlo, claramente hay un desorden en la posición subjetiva de la madre, muy, muy importante, ¿no? Es una cosa de impulsividad y de desorden, ¿no? Y de estar siempre muy empujadas. Son esas gente que falta y al último momento te avisa que no vienen porque, no sé, tienen que llevar el perro al veterinario o porque está al borde de la muerte, resulta, ¿no? Siempre son cosas muy terribles, se les muere el perro, se les muere la hermana. Después resulta que no era tan, ¿no? Pero hay un tema ahí digamos, en relación a lo insoportable de la castración, ¿no? Que supone el tema de la espera, ¿no? Es muy interesante cómo la impulsividad hay que ver el rechazo a lo castratorio de la espera. Es muy, muy interesante. Bueno, chicos, ¿les parece que dejamos acá? Este, gracias por tu intervención, Sandra. Bueno, la próxima charlamos un poco, pero esta clase me pareció maravillosa. Por eso no quería dejar de compartir y cerrar. De alguna manera, este seminario yo lo quería cerrar. Así que bueno, subimos después la clase. Bueno, nos vemos. Un cariño. Bye bye. Hasta luego.